¿Qué tal amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos a la quinta carrera de este campeonato que tiene nuevo líder y uno que nunca ha estado liderando el campeonato del mundo. Oscar Piastri empieza a mostrar credenciales, ya lo habíamos dicho en la carrera anterior, pero esta vez, nuevamente a través de errores de Lando Norris, Piastri consolida una victoria que lo pone adelante del campeonato con una ventaja de 10 puntos. Pablo, ¿cómo viste este fin de semana en Arabia que fue bien interesante en un circuito que no se degradaba y que la estrategia era una sola parada? Hola, hola a todos. Yo creo que fue una carrera entretenida. No voy a decir espectacular, pero sí nos dejó cosas entretenidas. Pasaron cositas, como se dice por ahí. Y efectivamente, se sabía que el circuito este tiene poca degradación. Nos acordamos que el año pasado, cuando hubo un safety car en la vuelta 7, casi todos terminaron. De ahí pusieron unos duros que duraron hasta el final de carrera. Así que esta vez Pirelli traía unos compuestos más blandos. No sabíamos que si eso iba a afectar mucho. Pero yo creo que fue una buena decisión, ya que sí vimos que a algunos equipos les afectó más que a otros, ayudó en los juegos de estrategia, a pesar de ser de una parada. Por ejemplo, la diferencia entre una parada de un Leclerc contra las paradas de otros equipos que están consumiendo más neumáticos, impactó yo creo que en los resultados finales de carrera. Así que buena decisión ahí en Pirelli. Y yo creo que lo que nos sorprendió es que quizás no hubiera salido, no sé, algún otro safety. Muy extraño también lo de Arabia, generalmente esperamos errores, pero también nos estamos acostumbrando a una Fórmula Uno que no se cometen muchos errores, a no ser que sea bajo lluvia. Y esta vez O en que la sea salida, Tsunoda. ¿cierto? Eh, Esta vez Tsunoda, ¿cierto? Nuevamente contra Gasly, que son muy amigos y siempre lo han declarado Sí. así. Tsunoda no lo ve por el lado y se abre nomás como si no estuviese Gasly, a pesar de que Gasly sí lo había alcanzado y se genera la primera bandera roja. Pero la primera bandera roja del fin de semana, o en realidad la más importante, fue la de la quali, la que genera Lando Norris en la Q3. Ahí se empieza a desencadenar este liderazgo de Piastri y nuevamente estos errores de Lando Norris que definitivamente no está a la altura con la presión de ser líder del campeonato. Sí, a ver, yo creo que a veces quizás estamos siendo un poquito duros, puede ser, pero hay dos cosas. Una es efectivamente los errores que comete y otra es un poco, por decirlo así, la actitud o la cara que se le va dando. Porque él se le ve como un poco preocupado, se le ve un poco, no sé, extraño en sus comentarios, lo que puede demostrar eso, que él está más vulnerable. ¿Por qué? Porque si fueran errores, pero él sale y dice, bueno, no importa, no sé, voy aquí, voy allá, y como uno no esté despreocupado, dice, en fin, fue quizás un error más, un error menos. Pero como se está viendo, además de los errores, un poquito vulnerable, a diferencia de un Piastri que parece un hielo, un témpano, eh, es como que uno ahí empieza a dudar de qué tanto esto es un error aleatorio, por decirlo así, por una mala toma de decisión, versus qué es por una presión que puede estar sintiendo, porque al final, a diferencia del año pasado, ahora tiene dos, por decirlo así, enemigos, y uno está en el garage al lado, que sabemos que eso siempre al final es una presión extra. Un Lando Norris que definitivamente segunda carrera que cae frente, o diríamos la tercera, porque primero fue en China, en la sprint, ¿cierto?, de China. La segunda fue en Bahrein, donde no clasifica bien. eh, Termina saliendo P6, P7, Claro. y en esta que definitivamente se tira contra el muro, cuando además era la primera vuelta De recuerdo, eh, exacto. en un circuito que se suponía que mejoraba al final de la Q3, ¿no? No era un circuito que tú dijeras, oye, al final de la Q3 cae el rendimiento, que ha pasado y pasa en algunos circuitos por temperatura, etcétera, pero no era el caso de lo que estaba pasando en Arabia, y se adelanta y se tira, obviamente, mal en la curva, toma mal el piano, se tira, termina Se contra el levanta. muro, y parte décimo, pero con la suerte de que Tsunoda y Gasly por delante en la carrera del domingo, ¿cierto? Ya le regalan 2 puestos, y ahí comienza la remontada de Norris y termina en un P4 muy cerca de Leclerc, que estuvo muy bien con el Ferrari. ¿Para qué vamos a entrar más detalles de Lando? Vámonos con Leclerc, que la verdad, un primer podio para Ferrari este año, con una buena estrategia y con alargando, haciendo un stint de neumáticos medios en el primer stint, ¿cierto? Con el auto más cargado, lo hizo durar muchísimo a muy buen ritmo. Sí, efectivamente, bueno.
Ferrari está mostrando que no es un auto muy rápido en clasificación. En este caso se vio un poquito favorecido, digamos, o sea, sabíamos que los Mercedes iban a estar un poquito más complicados, ¿cierto? Por temas de temperatura, que la temperatura, a pesar de ser de noche, es un poquito más alta. Ahí Ferrari bueno, termina saliendo 4 Leclerc, pero en carrera sí compensó, ¿cierto? Con una gestión, como dices, al principio yo lo vi un poco lento, por lo mismo, por no atacar, pero al parecer fue por lo mismo, una buena gestión, no meterse en el aire sucio de Russell, alargar, y cuando ya lo vimos, de hecho la última parte es stint, iba casi al mismo ritmo de Norris, y Norris con un neumático Exacto. duro, y Duro. después ya el último stint, ¿cierto? Saca todo lo que puede, que efectivamente no es un super auto, pero que al final con buena gestión lo termina dejando a 8 segundos de Piastri, que para lo que parecía al principio se ve como, ya, bien, está al menos a 8 segundos y no a 20 o a 40. Es como, es como un alivio y quizás no alcanzamos a ver la pelea directa con Norris, pero uno igual pensaba que igual puede que lo aguante unas vueltas, así como de repente Hamilton lo aguantó, que le daba un resto, como no llegó tan quemando aceite con la goma tan desgastada. Así que no, buena gestión ahí y buena estrategia en el Es, fondo. es una buena estrategia que se saca Ferrari con Leclerc, que nos tiene acostumbrados de repente a hacer estas, Que en cuando no hay Bahrein la mucha intentó degradación, también. la intentó en Bahrein Y en y safety no siempre yo lo pasó. vengo diciendo en la interna, oye, ojo con Ferrari que Leclerc va a intentar una parada, va a tratar de hacerla, y esta vez, obviamente todos fueron a una parada, pero alargó mucho el stint y con un muy buen tiempo. Entonces, deja este espacio de aire limpio de 4 o 5 segundos con Russell y después con aire limpio, cuando queda primero, cuando todos los pasan, porque ya sabemos que McLaren va a entrar antes que Ferrari. Al parecer, esta combinación se está Sí. dando. Max tiene que parar con los McLaren porque si no se come un undercut o un overcut. Tiene que jugar en la estrategia de los McLaren. Y Mercedes degrada muy rápido. Lo vimos, fueron los primeros en parar de los equipos de punta y de ahí ya se perdieron en el resto de la carrera. Entonces, Ferrari con Leclerc está generando una estrategia en general un poco distinta, cuidando muy bien los neumáticos y podríamos ver fácilmente si Leclerc logra por ahí en un circuito favorable estar en pole, una victoria de Ferrari firmada por Leclerc. Yo la doy ahora ya, porque finalmente el aire limpio que tendría ahí Leclerc sería mucho mejor en punta, a no ser que un McLaren no fuera tan cargado. ¿Qué es lo que pasó acá en Arabia? Que eso, Pablo explica un poco y explica a todos, ¿cierto? ¿Qué pasa con este McLaren que no tiene tanta velocidad punta y que costó mucho que, por ejemplo, Norris adelantara a Hamilton? También Norris no lo midió bien, pero también a Piastri cuando está detrás de Max no lo puede seguir bien, la velocidad punta no le da con el DRS incluso abierto. ¿Qué es lo que pasa ahí con el McLaren? Sí, yo creo que acá se la jugaron porque en Arabia hay 3 zonas de DRS. Entonces dicen, ¿para qué voy a ir con un auto quizás de tanta velocidad punta si me la puede dar el DRS? Y me aseguro eso. En el fondo tener buena velocidad en las curvas que acá eh, son complicadas, son bien, tiene harto estas chicanas, ¿cierto? Que quizás no hay curvas demasiado largas de mucha velocidad, pero es yo creo que un circuito donde a lo mejor te sientes más seguro si tienes un poquito más de carga, donde para no irte al muro, ¿cierto? Para poder doblar con un poquito más de seguridad. Así que yo creo que por ahí es donde quizás McLaren privilegió eso. Y donde también, en teoría, con un poquito más de carga, también cuidas más los neumáticos. De hecho, creo que ahí es donde quizás el Red Bull iba con menos, se pudo haber afectado también, como dices tú, el ir con menos carga en general, desgastas un poquito más. ¿Por qué? Porque en las curvas también derrapas un poquito, ¿cierto? Al no tener como todo el agarre, todas las toda la carga aerodinámica para girar. Así que yo creo que hicieron ese compromiso basado en eso, que igual es un auto rápido y que con la zona de RS debería ser suficiente. Pero no fue suficiente cuando Piastri estuvo detrás de Max Verstappen. El Faltó gol. incidente en la primera curva, de la primera, en la primera vuelta, ¿cierto? En la salida, Piastri sale muy bien con una velocidad de reacción Tremendo. mucho mayor que Por la zona la sucia, de ojo, Verstappen también. y por la zona sucia. ¿Será que Verstappen ya se le están notando los años versus Piastri? Pero Piastri sale muy bien Sale muy bien. y finalmente le coloca el auto a Max y ninguno de los dos frena, así como derechamente. Y muchas veces era algo que se le pedía a Norris el año Exacto. pasado. Si te vas a enfrentar a Max Verstappen, colócale el auto a la consecuencia que exista, ¿no? A que es el choque, el toque, que te puedas quedar fuera, que él se pueda quedar fuera, que venga una sanción,
pero hazlo, colócale el auto. Y Piastri no se amilanó, le puso el auto a Verstappen, y Verstappen, Tuvo que la triunfar. telemetría indicó que no frenó, tampoco que Piastri haya frenado mucho, pero ninguno lo derechamente corta por la chicana y tenía que volver la posición, porque Piastri ya estaba por delante de Max en el momento de la curva. Y de ahí Max intenta hacer la diferencia de 5 segundos, lo cual fue imposible, porque finalmente en McLaren, si bien Piastri se comió los neumáticos, y ojo, y esa es una tarea a corregir de Piastri, que se come muy rápido los neumáticos, mucho más rápido que Lando, y ahí sigue teniendo una ventaja Norris, pero no fue suficiente para que Max hiciera la ventaja necesaria, se fuera adelante, saliera por delante después en la primera parada y ganara este gran premio. Sí, efectivamente, bueno, aquí la valentía de Piastri es lo que hemos dicho varias veces, que él es más arriesgado que Lando. Y en este caso, efectivamente, nosotros sabemos, ellos saben cómo ataca Max. Y él, claro, perfectamente, si quizás hubiese tenido un poco más de miedo, levanta, lo deja pasar. Y en ese caso, Max no se come la sanción y va primero. Pero él Claro. arriesga. Max también sabe que iba arriesgando. Y le termina resultando a Piastri. En ese momento, quizás vamos a poder discutir si la decisión de Red Bull de devolver a la posición fue la mejor. En un principio pensamos que era buena, a la larga parece que no fue tanto, porque yo creo que ni ellos esperaban estar a tan buen ritmo, porque ojo que el Red Bull estuvo a muy buen ritmo, Sí, estuvo terminó muy buen cerca de ritmo. Piastri y que quizás nosotros pensamos que Piastri estuvo manejando un poquito, pero ya después de ver las Uh declaraciones -uh. me queda la duda, porque de hecho el mismo Piastri termina y dice, ojo con esto, el Red Bull fue más rápido de lo que esperábamos. No dice exactamente Sí. eso, pero lo va a entender. Así que ahí quizás yo creo que Red Bull a la larga después se debe haber arrepentido de haber dicho, pucha, quizás si devolvíamos la posición quedábamos más cerca, porque ellos tenían el miedo a que Piastri efectivamente, como dijimos, con aire limpio se alejara a 10 segundos y ya no lo pillaba. Pero lo que vimos en el Claro. último stint es que no era tan así. Fondo Max le mantuvo un No, no fue. ritmo muchas vueltas, así que bien ahí. O sea, en el fondo yo creo que las sanciones fueron las sanciones, la estrategia, la decisión que tomó cada uno fue la que tomó. No, no veo como mayor polémica porque efectivamente yo creo que estuvo se toman las decisiones que se tenían que tomar y los riesgos que se tenían que tomar y al final esto es así un poquito de juego, juego de estrategia, juego de riesgo y ahora Max a la siguiente va a saber que Piastri no va a frenar y quizás la piense dos veces antes de tirarse. Y esto va a ser muy, muy interesante, sobre todo pensando en Miami, ¿no? Que Miami, Max manda bien. El año pasado estuvo ahí peleando con Lando Norris, la primera carrera, ¿cierto? Que ganan McLaren el año pasado. Que Por lo tanto, va a estar muy, muy tuvo, interesante. al final le ayudó a un safety, si no era por eso, Max ganaba. Y Max ganaba, entonces, por lo tanto, es un circuito muy favorable a Max, a Red Bull. Entonces, va a estar muy, muy interesante también esa pelea en un circuito que tampoco es de degradación. Así que ojo con eso, va a ser una Arabia 2.0, obviamente con menos curvas de alta velocidad, eso sí, pero vamos a ver qué pasa ahí. Un Max Verstappen que salió enojadísimo, sin muchas declaraciones, después en la conferencia de prensa no quiso declarar, definitivamente dijo que si declaraba se iba con sanción, con multa, así que no iba a entrar ahí en el debate, pero realmente estaba muy, muy, como decimos nosotros, picado, Sí. estaba con la rabia, ¿cierto?, de que podría haber ganado la carrera fácilmente y de que esta vez sí lo sancionaron de una maniobra que en general nunca se la sancionan, y ese es Exacto. el gran tema. Sí, por eso digo, yo creo que parte debe ser un poco por eso, parte también quizás debe estar cuestionando la decisión del equipo, porque efectivamente no quiso ni responder eso. Cuando le preguntan, ¿debieron haber mejor dado cierto el lugar? Dice, no puedo comentar. Y claro, no quiero entrar en ese juego, pero es fome que, dado todas estas restricciones que hacen, nos perdamos, por ejemplo, las declaraciones de Max en este caso, que podría haber estado muy, Claro. digamos, entretenidas, ¿cierto? Interesante, Sí, claro, obvio. Seguro que iba contra los comisarios y ahí alguna otra cosa y tenga que haber dicho que esto es correr y que hay que ser exacto. hombre para correr, etcétera, y bla, 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 alguna cosa de ese estilo. Y que me pase en pista. Una cosa de ese estilo hubiese declarado Como la Max. pica que tuvo con Russell el año pasado, algo así. Claro, una cosa de ese estilo, pero gracias Ben Sulayem por quitarnos estos momentos polémicos. Eh, Que ojo que se vieron, se enfrentaron. Ahí hubo, cuando llega, ¿cierto? Y estaciona Max, antes del pesaje, qué sé yo, tuvo un cara a cara con Ben. No sabemos qué le habrá dicho, pero yo creo que muy amistoso no fue. Claramente, seguro que no, pero
una de las cosas que sí pasaron es que Piastri esta vez sí saludó a Ben Sulayem, así que vuelve a ser candidato para ser campeón del mundo y no a ser sancionado aleatoriamente. Así que, ojo con eso, que eso en Bahrein no lo saludo. Sí. Pero vamos a ver, vamos a ver. Está muy, muy entretenido el campeonato. La verdad que tener 3 contendientes al campeonato con un Russell que acecha, que siempre está ahí, que termina esta vez quinto, no un mal puesto para un Mercedes que degradó muy mal, que no tuvo un buen ritmo de carrera, pero sí llama la atención un Antonelli que estuvo ahí, que no se fue para atrás, que logra mantener el auto estable y que pudo aguantar un Hamilton que en un momento lo atacó y que dedican unas palabras a Hamilton. ¿Qué pasa con Lewis Hamilton? 7 Yo veces creo, campeón del mundo y no sabe manejar un auto que no esté a la medida de él o que no sea de efecto suelo. Definitivamente lo que decía Wolf a finales de la temporada pasada cuando se va Hamilton a Ferrari. sí, es bastante complejo porque un poco haciendo la analogía de lo que te decía de Norris, a Hamilton también se le está viendo, no quiero decir la palabra deprimido porque eso es medio complicado, pero sí se le ve Claro. incómodo mentalmente fuera. De hecho, él mismo da esta declaración cuando dice que lo que tiene que cambiar es su cerebro o algo así, que yo lo me imagino que es, hay dos cosas. Uno puede ser por la forma de conducir, que se refiere a eso, que en el fondo tiene que cambiar su mindset de la forma que conduce, y o en términos motivacional. Algunos se lo han tomado más por el lado motivacional, Mm. que puede estar perdiendo un poquito las ganas, por ahí escuchaba, no sé, creo que era Lobato que decía, yo lo conozco del 2007 cuando el tipo te las peleaba todas, y ahora como que no se le ve con el hambre de pelearlas todas, pero Puede también ser. puede ser por otro lado esto que yo te digo que al final él tiene una forma tan fija de conducir que eso es lo que más le cuesta. Y como tú dices, ya le costó en Claro. Mercedes, le ha costado mucho acá. Y donde se está viendo muy mal, sobre todo por eso, porque Leclerc le sacó una distancia de medio segundo en clasificación, en carrera, para qué decir. Cuando llega cerca Antonelli, yo pensé que lo iba a pillar, pero queda 2 segundos y después no fue capaz de ¿No fue acercarse a esos dos capaz? segundos y atacarlo. Entonces, está incómodo con el auto. Yo creo que no se acercó porque estaba degradando mucho, ¿cierto? Hay una radio donde él, creo que fue en el primer stint y todavía, donde le Sí. dicen que claro, que tenía problemas de temperatura, que fue después de la pelea hasta con Lando. Entonces no está sabiendo hacer esa gestión y se le ve incómodo, se le ve, no sé si por eso Frustradísimo. sí desmotivado, pero en el fondo él se nota que está un poco perdido porque no sabe dónde está ese tiempo. ¿Cachai? Porque a veces los pilotos saben y dicen, me falta aquí, me falta acá, un poco voy a poner el paralelo con Sainz, que también lo criticamos al principio, pero como que Sainz decía, ya estoy conociendo el auto, yo sé que voy a ir recortando de aquí a acá, y más o menos lo ha hecho. Ha ido en una curva ascendente. Pero Hamilton como que no sabe dónde está. En un momento se dijo que él quería como su propio setup, después escuché que decía que estaba copiando algunos de Leclerc, eh, Está pero ahí es perdidísimo, está donde no lo muy vemos. perdido. 30 segundos de diferencia con Leclerc. Ayer fue un paseo de Leclerc a Hamilton. La verdad que claramente Leclerc ya se siente cómodo con el setup que tiene, ya sabe para dónde quedar el auto y Hamilton ya se nos perdió y no tiene la plataforma para buscar ese tiempo. Llevaba, ¿cuánto? 12 años en Mercedes, donde sabía a quién apretar, sabía Claro. cómo se leía la fábrica, ¿cierto? Etcétera, y acá está completamente solo, entre comillas, ¿no? Pero no tiene un equipo muy cercano. Entonces, claramente está incómodo. Vamos a ver cómo evoluciona. Seguro que tiene que evolucionar, porque finalmente no puede quedarse ahí un 7 veces campeón del mundo. Sí. Sería de verdad un muy mal, entre comillas, término de Hamilton. Ahora, si es este problema de que no maneja bien los autos de efecto suelo, entonces Hamilton lo borramos del mapa de aquí Exacto, hasta nunca más, no tiene porque nada que hacer. los autos continúan con este efecto suelo, cambia la aerodinámica, esta aerodinámica activa, etcétera, pero el efecto suelo continúa. Y por otro lado, tenemos, podría ser el mismo efecto que tuvo Richardo, que con efecto suelo fue donde se le vio su peor versión, que de verdad no se pudo recuperar. Entonces, quizás este tipo de pilotos de verdad no entiende este concepto. Vámonos con el piloto del día. Que la verdad que yo sigo sin entender este año cómo se está votando, porque no lo comparto para nada lo que apareció en la transmisión. Pero cuéntame tú, Pablo. Sí, no, o sea, yo creo que ya hablamos del piloto del día, así que solamente voy a decir que mi voto es para Leclerc, que por la carrera que hizo, la gestión y el primer podio del año, así que Sí, no, sí, no puedo no sí. votar por él.
Leclerc totalmente bien, bien, o sea, muy buena carrera, la verdad que gestionó bien el neumático para el momento que Lando iba a llegar a atacarlo, lo aguantó 2 vueltas en un segundo 4, en un Sí, segundo 6, lo cual eso permitió que al final Lando no tuviera resto para atacar porque se le calentaron los neumáticos y adiós, ventaja. Entonces, esa fue una muy buena gestión, sabiendo que no podía ir a atacar a Max Verstappen, entonces así es. aguantó muy bien la goma ahí, muy bien gestionado de Leclerc, la verdad que eh, lo trabajó perfecto, así que sí, también yo diría que iría por ahí, pero menciono yo esta vez a Carlos Sainz. La verdad que, nuevamente, Carlos Sainz aparece este fin de semana, de verdad concretó, el fin de semana pasado no lo pudo concretar, pero ya empezó a estar en los tiempos de Albon, los dos Williams juntos, con muy poca diferencia los dos, pero le gana en clasificación a Albon y le gana en carrera. Y además ayuda a Albon contra Hadjar, que estaba, pero vuelto loco detrás de los Williams y hacen el juego del DRS, imposible de pasar en trencito de DRS. Hadjar no pudo con los dos Williams y muy buena gestión de Sainz con Albon jugando en equipo. La verdad que empezamos a ver esa versión de Sainz de jugador de equipo, de empezar a conocer el auto y de tener ritmo. Si realmente el Williams fue el quinto equipo hoy. Sí, Bueno, ayer domingo, ¿no? En esta carrera. sí, sí, quizás nos faltó ver ahí a Gasly, que lamentablemente tuvo que correr, que era el que podía haberles peleado en esa zona. Y obviamente a su noda, pero sí, bien, bien Carlos, que como dices, está más rápido que Albon, lo que sabemos que no es simple. Y eso este juego de equipo. Aunque sí en la última vuelta, no sé si en las últimas dos se va y lo deja sin el DRS, Albon, como que quiso mostrar que tenía un poquito de velocidad todavía, pero bien, y por eso lo ponía como contrapunto. Nosotros también dijimos, bueno, al principio, oye, ojo de Sainz, espera un poquito más, lo está logrando, él ha dicho que ya, o sea, se siente más cómodo con el auto, así que, sí que bien. Yo pensé que quizás, claro, en clasificación a lo mejor Albon le iba a ir ganando y él en carrera a recuperar. Sabemos que Sainz es quizás un poquito mejor en carreras que en clasificación, pero en ambos casos anduvo bien, así que muy buena carrera, Carlos. Sí, bien, bien, bien lo de Sainz, así que bien nominado ahí para el piloto del día. ¿Quién no corrió ayer domingo, Pablo? ¿Con quién te quedas? Mira, esta vez yo creo que me voy a quedar con Bortoleto. Bueno, sabemos que Sí. el Sauber, bueno, este año sumaron Es puntos un poquito rebote, pero es un auto muy raro que en la mayoría de los muy circuitos no, extraño. no, no va a rendir. Hulkenberg le logró sacar más rendimiento, pero a Bortoleto le costó y estuvo a punto más encima de provocar un Para, accidente con Alonso. Alonso. Efectivamente no lo vio. Alonso trató de hacer una pasada que está muy bien, pero era complicada, que era por fuera en esa curva. Bortoleto no se lo esperó. Pero claro, terminó último. Ahí no sé, podemos discutir de la estrategia, ¿cierto? Porque estuvo en el grupo de los que salió atrás, que entraron a cambiar en el primer safety, al final no les resultó, así No le que resultó. el Condujan que hicieron un poco lo mismo, no terminaron al final, así que por ahí va lo mío. Terminaron totalmente lastrando el tema del neumático que cambiaron al principio, a la tercera vuelta. Y por lo tanto, nada, lo de Bortoleto, sí, mal, mal, pero sobre todo por la maniobra con Alonso. La verdad que sí, no apareció ayer. Y ojo con Dujan, que había subido los bonos en Bahrein Sí, y ahora a pique. Solo que nos teníamos la referencia de Gasly, pero así Gasly es. sí estuvo en la Q3. Ojo, entonces, y Dujan no estuvo tan cerca. Por lo tanto, eso, Dujan va a empezar, vamos a ver Miami, y ahí de nuevo se activa la novela Sí, Colapinto Alpine. que recordemos que Franco no ha estado en estas carreras, lo han tenido en el simulador, como dijo Briatore, porque por algo le pagan, no para andar paseando, sino que para va a estar Sacar sacando rendimiento. rendimiento. Así que, claro, como Alpine tiene varios pilotos, se volaron con ellos a esta gira. Antes había estado, recordemos, Hirakawa, que terminó después en Haas. Así que ahora, al parecer, volvería con la Pinto en Las Vegas. Y me imagino que ya después en Europa, no sé si serán repartiendo un par cada uno, ¿no? O va a ser cuántas carreras seguidas con la Pinto, pero lo vamos a ver probablemente en las transmisiones. Así que nuestros amigos de Fox nos van a probablemente llenar de la francomanía. O sea, ESPN, de ESPN ESPN, ¿verdad? Claro. ahora, Ahora que ESPN Argentina, ¿no? Eh, Nota de la carrera, Pablo, Arabia, el fin del triplete, el primer triplete del año yo le voy a poner un 2025. 7. Como dije, fue una carrera interesante, no me aburrí para nada. Estuvo entretenida, hubo algunas cosas choras. Ahora, Esta misma pelea
la pasamos ahí por arribita entre Hamilton y Norris, que también demuestra un poco, ¿cierto? La falta, es que es difícil decirle falta de experiencia, porque era tan obvio No, de pero Norris es que de era el obvio. atacar dos veces a Hamilton de la misma forma, sabiendo que después le iba a dar el DRS, o pensó que su auto era muy superior, que era llegar y pasarlo y que se iba a ir, pero es raro porque tenía también un neumático más duro, entonces, no sé, sobreestimó sus capacidades o la capacidad del auto, pero ahí nos dio un poquito de pelea. Tuvimos una pasada muy buena también de Piastri después que no la nombramos a Hamilton cuando, claro, sale Max de. tenía que. Exacto, tenía que en el fondo sacarle la distancia a Max y no dudó para no perder el tiempo, el mismo tiempo que perdió Norris, que fueron más o menos 2 segundos, por 2 vueltas no pasarlo, Piastri dijo, acá lo paso a la primera y se tiró a fondo por la zona No, sucia también en una zona sucia en curva, curva no, qué muy bien. locura. Yo creo que Sin es dudarla, el sin duda, adelantamiento del triplete. O sea, de estas la verdad carreras, sí. que muy, muy bueno ese adelantamiento. La verdad que Piastri de verdad demostró mucho carácter esta vez, mucho carácter. Así. Pero tema a mejorar, el tema de la degradación de los neumáticos. Sí o sí tiene que mejorar en esa faceta. Pablo, bueno, por mi lado yo le pongo un 7-5. La verdad que ver a Piastri, ver esta pelea, estar un nuevo líder del campeonato. Antes había sido solo Max Verstappen, después Lando Norris y ahora entra Piastri. La verdad que es muy, muy bueno para el campeonato. Es muy entretenido. Ahora hay que ver, y yo insisto, a Barcelona y vamos a ver en Barcelona cómo vengan las cosas. Pero por ahora seguimos hasta Miami en 2 semanas más, Pablo. Así es. Así que no sé si esperemos muchas mejoras. Probablemente igual todo este rato los equipos han estado trabajando en cosas. Yo sé que Ferrari anuncia que van a esperar a Imola para llevar cosas nuevas. Y lo más probable es que creo que la mayoría de los equipos van allá. ¿Por qué? Porque creo que tenemos sprint ahora, ¿o no? Miami va con sprint. París, no sé, no lo sé. Ahí Voy tendría que revisar. a checar. Pero, claro, la mayoría de los equipos van a esperar típicos los circuitos más europeos, así que lo más probable es eso, porque veamos la pelea entre los mismos que están ahora sin muchos cambios, pero esperemos que esté Vamos bueno. a ver qué tal. Vamos a ver. Obviamente Miami no siempre da buenas carreras, así que la del año pasado, claro, fue interesante por el triunfo de Lando, este tema del safety car y todo, pero no sé si es una Sí, carrera hay que sprint en siempre Miami, da, confirmado. ya, y da, hay sprint. Entonces, además vamos a tener un adelanto del sprint, vamos a tener harto movimiento en Miami y vamos a ver qué tal se comporta este McLaren, qué tal se comporta Max y si aparece un Leclerc que siempre también en Miami da espectáculo. Así que va a estar muy, muy interesante. Nos vemos en 2 semanas más. Suscríbanse, síganos, denle like a este Búsquennos video y síguenos en apoyando. Instagram y Y búsquenos TikTok en, también. además que estamos en Instagram y TikTok. Así que, por favor, apóyennos como siempre lo han hecho. Que estén muy bien. Chao, chao. Chau, chau.